Hola a todos y a todas. Quería en esta mañana compartir con vosotros un texto que se encuentra en Lucas capítulo 22, son los versículos 31 y 32. Dice así: Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay otra versión para que se pueda entender mejor alguna de estas palabras. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Bien, me gustaría compartir con vosotros una reflexión sobre este pasaje que puede parecer un poco sencillo de entrada, poderlo explicar, pero por otro lado me resulta muy difícil o complicado a veces llevarlo a la práctica, ¿no? En este escenario bíblico aparecen tres personajes. Está el Señor Jesús, en primer lugar, está también Pedro, pero también aparece el tercer personaje que Jesús menciona, que es Satanás. Entonces, miremos el contexto cuando Jesús está hablando a Pedro en este momento. En primer lugar, al Señor Jesús se le está acabando su tiempo aquí en la tierra, el tiempo de estar con sus discípulos. Está a punto de ser traicionado, está a punto de ser aprisionado y también crucificado. Pero también iba a ser negado por Pedro, como ya anteriormente se lo había dicho. Y luego también iba a pasar ese tiempo solo orando en Getsemaní, ya que sus discípulos estaban cansados y no podían acompañarlo. Pero justo antes que pasara todo esto y antes que Pedro le negara, resulta que Jesús establece esta conversación con Pedro, diciéndole que Satanás había pedido a Dios el poderlos zarandear, el ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. El Señor Jesús sabía que era enfrentarse a Satanás, él ya lo había vivido en su propia piel, ¿no? Pero en este caso tiene que todavía llevar a cabo esa preocupación más, o tener esa preocupación de estar pendiente de sus discípulos. Entonces, mirad, os quiero hablar del primer personaje. No porque sea el primero, sino porque es donde se está centrando la conversación, Satanás. ¿Sabéis que es el personaje bíblico que menos se predica y que menos gusta hablar y a la vez también escuchar? Mirad, hay muchas iglesias, hay iglesias e iglesias. Si yo voy a una iglesia pentecostal tradicional, ahí se habla mucho del demonio, se habla mucho del diablo. Es más, muchas veces parece que hay demonios por todos los sitios y puedes salir de una reunión pensando si también tú tienes algún demonio dentro de ti, ¿no? Bueno, quizás ese sea un punto radical o ejemplo radical de algunas de las iglesias pentecostales, no todas son así, pero en cambio hay otras que no son de esta denominación, que tienen prohibido prácticamente hablar del demonio, ¿verdad? No sé, yo os pregunto si os acordáis la última vez que habéis sentido predicar acerca del demonio, acerca de Satanás. Mirad, hay muchas teologías que enseñan que el diablo no es una persona, que es una influencia, y muchas veces se intenta cambiar la realidad de Satanás por conceptos más flojos y quizás más suaves o más útiles. Es una influencia, es el mal, es el pecado, pero nos es difícil a veces ponerle rostro a esta persona, o de otra forma saber que es real. Mirad, hay un libro, el de C.S. Lewis, que se titula Cartas al diablo, del diablo a su sobrino. Y una de las cosas que dice es lo siguiente: en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano.
Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. C.S. Lewis tuvo bastante problema cuando hizo este libro, pero la verdad es que vale la pena leerlo porque es bastante interesante. Pero es curioso, ¿no? Porque él habla de este personaje. Sobre todo muchas iglesias en Inglaterra lo tenían como muy tapado, o sea, como un personaje que no gustaba mucho de hablar. Pero si lo miramos a nivel de la historia, lo miramos a través de los años, en la literatura, desde John Milton en El paraíso perdido, que relata a Satanás como un antihéroe, o William Blake, que también habla de él como alguien que se rebela contra la autoridad y tiene una encarnación humana. Así podíamos pasar por Goethe, el Mefistófeles de Johann Wolfgang Goethe, que encarna al diablo a quien vende su alma. Bueno, hay bastante literatura que aparece este personaje, pero no menos importante en cuanto a la forma de aparecer es en la pintura. Desde el siglo IX aparecen en las diferentes, podemos observar en diferentes museos pinturas del mismo Dante, la pintura del infierno, el jardín del Edén de Satanás. Exactamente, Dante Alighieri presenta un infierno en un viaje a su propia ultratumba, y así sucesivamente estamos viendo pues diferentes cuadros que aparecen personajes que tienen diferentes formas, o que se da diferentes formas a Satanás y a sus demonios, obviamente, ¿no? Pero, bueno, quería recalcar que Satanás tiene su propia personalidad. No sé si a veces nos hemos parado a pensar cuántas veces aparece en la palabra de Dios, ¿no? Además tiene muchos nombres que cada uno tiene significados que pueden ser diferentes o ligeramente diferentes, ¿no? Y que dan una imagen mucho más amplia de quién es este personaje, ¿no? Querubín ungido, Lucifer, Belcebú, Belial, enemigo, maligno, Dios de este mundo, gobernador de las tinieblas, ángel de luz, ángel del abismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo sí que se habla de su ministerio, de su acción, de su actitud hacia las personas. Hemos visto en este caso la palabra que Jesús usa con sus discípulos del deseo que Satanás tenía de zarandear. Hay palabras o acciones que aparecen en textos de la Biblia como confundir, acusador de los hermanos, adversario, engañador, destructor, mentiroso, padre de mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Existen muchísimos. En realidad hoy, más que nunca, tenemos o podríamos poner otro nombre a Satanás. Un nombre que está muy en boga, el influencer. Satanás, el influencer. Sabemos que hemos sentido el significado de esta persona, de este joven, de esta chica, de este hombre, que destaca en las redes sociales u otros canales de comunicación y expresan sus opiniones sobre temas concretos y ejercen una gran influencia sobre muchas personas que lo conocen. Hoy se les llama a ellos los influencers, ¿no? Pues yo creo que Satanás es el mayor influencer que ha podido haber desde el jardín del Edén hasta el último de los días que él esté en la tierra. Su tarea más grande es influenciar en los seres humanos de que él no es tan malo y que Dios no es tan grande, sino que también que cada ser humano es libre y es poderoso y tiene muchas capacidades y no tiene que estar ligado a Dios. Me pregunto si estos conceptos nos pueden estar afectando hoy a nosotros como creyentes, o si pensamos de esa misma forma. Bien, sé que no es fácil hablar de Satanás, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta como mínimo dos cosas. La primera, que si Satanás no existiera, debiéramos eliminar una buena parte de la Biblia como palabra de Dios, ya que en muchísimas páginas aparece este personaje. En segundo lugar, si negáramos su influencia y poder en la vida de las personas, entonces debiéramos llegar a la conclusión acerca de nuestras acciones, pensamientos y sentimientos como personas humanas. En muchas ocasiones son las acciones que la Biblia habla acerca de Satanás.
A veces nuestra forma de actuar no está lejos de la forma que Satanás quiere y actúa, tal como lo vemos reflejado en la palabra de Dios. Ahora bien, Satanás no es el personaje más importante en esta escena. En esta escena es Jesús, el Señor Jesús, que es el que se dirige a Pedro y habla de lo que Satanás quiere hacer. Entonces, me gustaría que pensáramos en las diferencias que existen entre Satanás, entre Cristo Jesús y entre los dos, pero no porque yo ponga tanto a Satanás como a Jesús, digamos, en el mismo orden, ni mucho menos. Que la única persona importante y protagonista es el Señor Jesús, es el creador. Satanás fue un ángel creado por Dios, obviamente. Pero si pensamos en las acciones, en las diferentes acciones, tanto de uno como de otro, creo que podemos aprender muchas cosas y es interesante que nos demos cuenta de esa realidad, de ese contraste. Mirad, Satanás usa la mentira como la mayor de sus armas. Hoy sabemos que el mundo se mueve a través de las mentiras, ¿cierto? A nivel de política, a nivel de sociedad, a nivel de economía, a nivel familiar, la mentira es algo que está ahí y se nos engaña por muchos medios y de muchas formas. En cambio, Jesús usa la verdad y la aplicación de la verdad en cada vida, presentándose Él como el camino, la verdad y la vida. Satanás, su mayor objetivo no es el bienestar del ser humano, sino que el ser humano no tenga necesidad de creer en Dios. En cambio, Jesús usa su ejemplo de vida como lección que podemos aprender y aplicar en nuestras propias vidas y sus enseñanzas nunca impuestas como el mejor proyecto de vida que el ser humano puede llegar a tener. En tercer lugar, Satanás quiere romper con todas las normas de Dios, desde los 10 mandamientos hasta todas las normas que aparecen en la palabra de Dios, a través del engaño, a través de la mentira, etcétera, etcétera. En cambio, Jesús nos hace entender el valor de las personas, el valor del servicio, el valor de lo que eran esos principios que están reflejados en los mandamientos, pero que está también reflejado en su propia vida de servir a los demás por encima de nuestro propio egoísmo. En cuarto lugar, Satanás es el creador de confusión espiritual. Existen proliferación y multitud de creencias espirituales bañadas o camufladas en el nombre de cristianos o espirituales, pero todo lleva a veces a una confusión, a un endiosamiento del conocimiento, ¿no? Y entonces esto crea todavía una mayor confusión en cuanto a Dios, porque al final Dios puede ser cualquier persona, cualquier filosofía, cualquier pensamiento, cualquier actitud. En cambio, Jesús es la mayor manifestación de Dios y del amor de Dios al ofrecer su vida, al encarnarse, al venir, al presentarse como Dios, pero también presentarse como hombre. Entonces, la cruz y la muerte nos enseña que es real, que Él dio su vida, que tuvo que pagar un alto precio. He dicho que Satanás es un influencer por excelencia en todo lo que tiene que ver con la globalización de la humanidad. La vida hay que vivirla, hay que disfrutarla. Todos formamos parte de todos, ¿no? Y no hay otra vida después de esta. En cambio, Jesús nos demuestra su poder primero para resucitar, para seguir viviendo, intercediendo por nosotros, preparándonos un lugar, y es lo que nos da la esperanza y continuidad de esta vida en una vida diferente y en otro lugar en el cielo. Pero además de esa realidad, Jesús lo que nos ofrece es tener una relación personal con Él, poder sentir su presencia en nuestras vidas hoy, aquí. Como he dicho, el tercer personaje es Pedro, pero más que Pedro como persona, concretamente el Señor Jesús lo que hace es referirse a la fe de Pedro. Por lo tanto, la fe sería el tercer personaje, pero la fe no es algo irreal, no es algo que tiene una personalidad propia, sino que es algo que está y nace dentro de cada ser humano, dentro de cada hijo de Dios. Y es a lo que el Señor Jesús se dirige cuando habla con Pedro. Mirad, el Señor Jesús podía haber dicho, bueno, pues
ya que la petición de Satanás era zarandear, era ponerles a prueba, etc., podía haber pedido que Satanás no les pusiera a prueba, les podía haber pedido que los liberara de las dificultades, pero Jesús no dijo eso. Jesús, ¿qué le dice a Pedro? He rogado para que tu fe no falte, o para que tu fe no falle. Qué curioso. O sea, de una forma o de otra, vas a tener que batallar tú solo con el diablo. Y lo tienes que hacer a través de la fe. Por eso lo que pido es que, y lo que quiero, es que tu fe no te falte. Mirad, pensar una cosa, la vida en la tierra podemos pensar que es un bien muy, muy precioso, pero el bien supremo no está aquí en la tierra, está en esa vida que Dios nos prepara y que será por una eternidad. Pero mientras estamos viviendo, mientras estamos en esa transición hasta llegar a esa vida que Dios nos está preparando, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar es a través de la fe. Y es aquí donde la fe tiene un valor importante y supremo para ese vivir día a día. Posiblemente la conversación que Jesús tuvo con Pedro, yo creo que no duraría más de un minuto y medio, diciéndole lo que estaba sintiéndole que él había pedido que su fe no fallara. Posiblemente no habría durado más de un minuto o un minuto y medio. Pero fijaros, en ese minuto y medio, creo que todos podemos ver reflejado lo que es la radiografía de nuestra propia vida aquí en la tierra. Pensarlo bien. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué era lo más importante para Pedro? Era estar con Jesús. ¿Qué es lo más importante para nosotros como creyentes? Seguir a Jesús, ¿cierto? Sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Sabemos que le hemos conocido, que nos hemos convertido a Él, que hemos querido cambiar de vida, que le amamos, que le seguimos. Pero también, por otro lado, somos conscientes de cuál es la dificultad en ese vivir diario. Sabemos de la obra de Satanás, sabemos que quiere impedirnos que podamos tener esa relación íntima y constante con el Señor Jesús, y que por Él, si por Él fuera, que pudiéramos cambiar, salir del camino, tomar otras veredas, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde aparece nuestro papel, nuestra propia responsabilidad, como también Jesús le estaba diciendo a Pedro. Podría estar hablando mucho acerca de la fe. Todos conocemos qué es la fe, cada uno lo conoce desde su experiencia personal. La Biblia nos habla mucho acerca de la fe, ¿vale? Que es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay muchos textos que lo sabemos, ¿no? Pero sobre todo lo resumiría diciendo que la fe son dos cosas importantes. Primero es la relación de confianza y dependencia con nuestro Dios a través de Cristo. Es una relación de confianza y de dependencia. Pero también la fe es una relación de intimidad con nuestro Dios. Una relación que obviamente la llevamos a cabo a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios, de guardar silencio ante Dios, de adorarle, de confesarle, de pedirles por otros. Todo ello nos lleva en el día a día a tener una intimidad con Dios. Hay una comunicación verbal, pero también hay una comunicación no verbal. Igual que en una pareja, en un matrimonio, existen estos dos tipos de lenguaje. Con Dios pasa exactamente lo mismo. A través de la oración, a través de estar con Él, a través de meditar, al estar pensando, reflexionando, escuchando canciones, todo nos lleva a tener muchas actitudes con nuestro Dios. Ahí es donde realmente está viva la fe. Donde la fe es la que nos une a nuestro Dios, en esa relación de intimidad. Mirad, el mismo Pedro dijo en una ocasión, ya tiempo más tarde, obviamente, de este momento que estamos viendo, porque vuestra fe es como el oro y su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, se refiere al oro. De manera que vuestra fe, al ser así probada, merecerá la aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Mirad, la fe no es algo con lo que nacemos sin fe. Nacemos neutros,
Pero la fe es algo que adquirimos en un momento concreto de nuestra vida, cuando conocemos a Dios, al invisible, al poderoso, al que no vemos. Allí es cuando nuestra relación con Él se basa en creerlo sin haberlo visto. Eso es la fe, creerlo por fe. Después va a venir toda la manifestación de su vida, de su presencia a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero la fe también es un estilo de vida, es una forma de actuar. Mirad, el Señor Jesús tuvo muchísimas ocasiones en la tierra y con sus discípulos para enfadarse con ellos, para enfadarse por su forma de actuar, la forma de actuar de ellos, sus dudas, sus desobediencias, sus situaciones de quejas, etcétera, etcétera. Jesús no se enfadó con ellos por muchas situaciones que vivió con ellos. ¿Y sabéis dónde parecía que sí se enfadaba con ellos? ¿Os acordáis? Cuando iba en la barca con los discípulos y él se quedó dormido. Dice que vinieron a él y lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y sobrevino la calma. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Yo me hubiera gustado ver la expresión de Jesús al decirles esa palabra. Pero yo creo que en ese momento Jesús no diría enfadado, pero sí que estaba en cierta forma enojado con ellos. Después de haber visto todas las manifestaciones del poder de Dios, que Él estaba también ahí con sus discípulos. O sea, ¿dónde está vuestra fe? Es aquí donde se tiene que poner en práctica, ¿no? A Él le importa mucho, al Señor Jesús le importa mucho nuestra fe, porque es ahí donde Él puede obrar, donde Él puede actuar, donde Él puede obrar maravillas, cuando creemos en Él y en todo lo que Él puede hacer en nuestra vida. Esto es lo que Jesús nos pide, nada más, que tengamos fe. Por supuesto que Él desea en nuestras vidas pueden cambiar muchas cosas, pero no nos pide cada día que seamos perfectos, no nos pide la perfección, simplemente que creamos en Él. ¿Para qué? Para que creyendo en Él, entonces el Espíritu Santo pueda obrar a través de nosotros y en nosotros, y que Él pueda hacer su obra cada día. O sea, de la fe será algo que no nos vamos a licenciar, nunca. La fe es lo único que tenemos aquí en la tierra hasta que estemos en el cielo. En el cielo no necesitaremos fe, tocaremos a nuestro Señor, hablaremos con Él, dialogaremos con Él, reiremos con Él, disfrutaremos con Él. No necesitaremos creer en Él, lo veremos. Es aquí en la tierra cuando necesitamos creer, es aquí en la tierra cuando la fe tiene sentido. Y como el mismo Pedro dijo: vosotros que lo amáis sin haberle visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El final de la fe es la salvación eterna, el estar con Dios en el cielo. Pero vosotros que lo amáis sin haberle visto, aquí está la esencia de la fe. Nosotros amamos a Cristo sin haberlo visto. Los discípulos lo vieron, tuvieron también sus momentos de dudas. Pero la bienaventuranza es para nosotros, bienaventurados aquellos que no vieron, que no lo vieron, no lo vimos y creímos. Hermanos, es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Yo quería hablar este día acerca de este tesoro, la fe, que nunca dejaremos de conocer a fondo. ¿Por qué? Porque la fe que yo pueda predicar, que yo pueda compartir con vosotros, puede ser teórica, pero mi fe, mi relación con Dios, mi intimidad con Dios, esa la sé yo, la vivo yo. Cada uno de vosotros sabe cuál es, cómo es, y sabe que tiene que crecer. No nos pide gran fe, nos pide simplemente que sea tan pequeña como un grano de mostaza. No es tanto el tamaño, es la calidad. Y es el hecho que cada día, como dijeron los discípulos a Jesús, aumentanos la fe, que cada día podamos aumentar nuestra fe en base a esa relación con nuestro Dios, de creer, de confiar y de intimidad. Que el Señor nos bendiga.